Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de trigonometría para los chicos de quinto secundaria. El tema que vamos a ver es ángulos compuestos. El ángulo compuesto. Se denominan ángulos compuestos a aquellos ángulos relacionados por la suma o diferencia. Básicamente se utiliza para calcular razones trigonométricas de ángulos desconocidos a partir de ángulos cuyas razones trigonométricas sean conocidas. Tenemos el seno de una suma o diferencia de dos ángulos. Tenemos acá el seno de la suma de dos ángulos. En este caso, el seno de alfa más beta. Eso va a ser igual a seno de alfa por el coseno de beta. Esto va a ser más el coseno de alfa por el seno de beta. De la misma forma sería cuando hay una resta de ángulos. El seno de alfa menos beta va a ser igual al seno de alfa por el coseno de beta. En este caso va a ser menos coseno de alfa por el seno de beta. Entonces, estos vienen a ser las propiedades o fórmulas que tenemos para el seno de la suma de dos ángulos o para el seno de la resta o diferencia de dos ángulos. Tener presente que si acá los ángulos se suman, estas dos operaciones se van a sumar. Si estos ángulos se restan, estas dos operaciones se van a restar. Tenemos acá, por ejemplo, algunos ejemplos. Tenemos el seno de 16 grados. Este seno de 16 grados lo puedo representar como un seno de 53 menos 37 grados. 53 menos 37 es igual a 16. Entonces yo puedo decir que el seno de 16 grados va a ser igual, aplicando mi fórmula, tendría seno de 53 por el coseno de 37. Como es menos, acá también va a ser menos. Entonces tendría coseno de 53 por el seno de 37. Entonces hay que tener presente mi fórmula. Desarrollando esto tendría que seno de 53 es 4 quintos y coseno de 37 es 4 quintos. Menos coseno de 53 es 3 quintos y seno de 37 es 3 quintos. Siendo mi operación tendría 16 sobre 25 menos 9 sobre 25. Operando esto tendría 7 sobre 25. Entonces yo puedo decir que el seno de 16 grados es 7 sobre 25. Tenemos ahora el coseno de la suma y diferencia de dos ángulos. Tenemos el coseno de alfa más beta de una suma de ángulos. Eso va a ser igual a coseno de alfa por el coseno de beta. Si acá es más, acá va a ser menos. Como ya trabajé con los cosenos, voy a trabajar ahora con los senos. Sería seno de alfa por el seno de beta. Veamos ahora el coseno de una diferencia de ángulos. Coseno de alfa menos beta. Esto va a ser igual a coseno de alfa por el coseno de beta. Si acá es menos, va a ser más. Ahora sería seno de alfa por el seno de beta. Entonces estas fórmulas son para la suma o diferencia de ángulos para el coseno. Veamos algunos ejemplos. Tengo el coseno de 15 grados. Eso lo puedo representar como coseno de 45 menos 30 grados. Entonces aplicando mi diferencia de ángulos para el coseno, tendría que coseno de 15 grados va a ser igual a coseno de 45 por el coseno de 30 grados. Como esto es menos, acá va a ser más. Seno de 45 por el seno de 30 grados. Haciendo mi operación, tendré que coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2. Más seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. Y seno de 30 es 1 medio. Haciendo mi operación, tendría raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 6 sobre 4. Más raíz cuadrada de 2 por 1, raíz cuadrada de 2. Y 2 por 2, 4. Entonces, desarrollando eso, tendría raíz cuadrada de 6 más raíz cuadrada de 2. Todo eso sobre 4. También tenemos la tangente de la suma y diferencia de dos ángulos. En este caso tengo tangente de una suma de ángulos, sería tangente de alfa más beta. Esto va a ser igual tangente de alfa más tangente de beta. Todo esto sobre 1 menos, si acá es más, acá cambia de signo, va a ser menos. Sería 1 menos tangente de alfa por la tangente de beta. De la misma forma, cuando haya una diferencia de ángulos, tangente de alfa menos beta. Eso va a ser igual a tangente de alfa, como acá es menos, acá va a seguir siendo menos. Menos tangente de beta. Todo esto sobre 1, acá el signo cambia. Si esto es menos, acá cambia el signo, sería más. Sería 1 más tangente de alfa por tangente de beta. Entonces estas son las fórmulas para hallar la suma o diferencia de ángulos para la tangente. Acá tenemos un ejemplo. Tengo tangente de 8 grados es igual a tangente de 53 menos 45. Porque 53 menos 45 es 8 grados.
Desarrollando esto tendría tangente 53, como es menos, sigue menos, menos tangente 45. Todo esto sobre 1, en este caso el signo cambia, si es menos, ahora es más, sería 1 más tangente 53 por tangente 45. Si no mi operación, tendría que tangente 53 es 4 tercios menos tangente 45 es 1. Todo esto sobre 1 más tangente 53 4 tercios por tangente 45 es 1. Si no mi operación, tendría acá, todo eso saldría 1 tercio y abajo tendría 7 tercios. Aplicando extremos y medios tendría 1 sobre 7. Entonces la tangente de 8 grados va a ser igual a 1 sobre 7. Tenemos acá identidades auxiliares. Por ejemplo, si yo sumo, o yo multiplico el seno de alfa más beta por el seno de alfa menos beta, en este caso estos dos valores van a salirme de la siguiente forma. Van a ser igual a seno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta, o coseno al cuadrado de beta menos coseno al cuadrado de alfa. De la misma forma, si yo multiplico coseno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta. Si hago esa multiplicación, esto va a salir igual a coseno al cuadrado de beta menos seno al cuadrado de beta. O decir también que coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de beta. También tengo que si sumo tangentes o resto, tangente de alfa más menos tangente de beta. Eso va a ser igual a seno de alfa más menos beta, todo esto sobre coseno de alfa por coseno de beta. Tener presente, si esto es más, acá va a ser más. Si va a ser menos, acá también va a ser menos. También tengo que 1 más menos tangente de alfa por tangente de beta. Eso va a ser igual a coseno de alfa menos más beta, todo esto sobre coseno de alfa por coseno de beta. Tener presente, si acá es más, acá va a cambiar de signo, va a ser menos. Y si va a ser menos, acá cambia de signo, sería más. Son algunas identidades auxiliares para los ángulos compuestos. Tenemos acá algunos ejemplos. Tengo el seno de 5x que eso va a ser igual. Ese 5x lo puedo convertir en una suma de 3x más 2x. Entonces tendría seno de 3x más 2x. Aplicando mi fórmula para la suma de ángulos del seno, eso va a ser igual a seno de 3x por el coseno de 2x. Si esto es más, sigue siendo más. Coseno de 3x por el seno de 2x. Entonces ahí tendría la fórmula para mis ángulos compuestos de la suma de ángulos para el seno. Por ejemplo, acá tengo seno de 5x. Esto también se puede representar como seno de 6x menos x. Y esto va a ser igual seno de 6x por el coseno de x. Si aquí esto es menos, acá también va a ser menos. Y ahora sería coseno de 6x por el seno de x. Veamos ahora el coseno. Coseno de 4 beta. Eso lo puedo representar como una suma de coseno de 3 beta más beta. Tengo suma de ángulos para el coseno. Entonces coseno de 4 beta va a ser igual coseno de 3 beta por coseno de beta. Menos seno de 3 beta por el seno de beta. De la misma forma tendría el coseno de 15 grados. 15 grados puede ser representado como 45 menos 30. Entonces yo tendría coseno de 45 menos 30. Entonces el coseno de 15 va a ser igual coseno de 45 por el coseno de 30. Si acá es menos, acá va a ser más. Seno de 45 por el seno de 30 grados. Colocando sus valores numéricos obtendría el valor del coseno de 15 grados. También acá tengo la tangente de 3 alfa. Eso lo puedo representar como tangente de 2 alfa más alfa, o sea, una suma de ángulos. Entonces la tangente de 3 alfa va a ser igual tangente de 2 alfa más tangente de alfa. Todo esto sobre 1 menos tangente de 2 alfa por la tangente de alfa. Ten presente que si acá sumas, esos mismos valores abajo se van a multiplicar. También tengo tangente de 8 grados. Esto se puede representar como tangente de 45 menos 37. Entonces, tangente de 8 grados va a ser igual a la diferencia de ángulos para la tangente. Viene a ser tangente 45 menos tangente 37. Todo esto sobre 1 más la multiplicación de ambas tangentes, tangente 45 por tangente 37. Desarrollando los valores de los ángulos notables, puedo obtener el valor de la tangente de 8 grados. Entonces acá hay 7 ejercicios que se van a desarrollar. Y su respectiva tarea de la página 171, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que corresponde tarea para la casa. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me pide calcular tangente de 82 grados. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Yo observo que 82 grados puedo convertir en una suma de 37 grados más
45 grados. 37 más 45 sale 82. Entonces yo puedo definir que tangente de 82 grados va a ser igual simplemente a tangente de la suma de 37 más 45. Acá, como tengo una suma de ángulos, puedo aplicar ángulos compuestos. Entonces vamos a usar las fórmulas. En este caso, tangente de la suma de dos ángulos. Eso va a ser igual a la suma de la tangente de 37 más la tangente de 45 grados. Todo esto sobre 1 menos la multiplicación de la tangente de cada uno de esos ángulos. Sería menos tangente de 37 grados por tangente de 45 grados. Entonces, vamos a desarrollar eso. Yo sé que la tangente de 37 viene a ser 3 cuartos. Más tangente de 45 es igual a 1. Todo esto sobre 1 menos tangente de 37 es 3 cuartos por tangente de 45 es igual a 1. Sigamos desarrollando esto, tendría 3 cuartos más 1. 4 pasa a multiplicar con 1 y sumo. 4 por 1, 4 más 3 sería 7 sobre 4. Todo esto sobre. Acá tengo 3 cuartos por 1, simplemente es 3 cuartos. Y 1 menos 3 cuartos, hago lo mismo, la misma idea que la parte de arriba. Sería, multiplico 4 por 1, 4, menos 3, 1. Entonces sería 1 sobre 4. En este caso, puedo aplicar extremos y medios. Entonces yo tendría 7 por 4, y abajo simplemente tendría 4 por 1. ¿Por qué puse así? Simplemente para que puedas observar la simplificación. El 4 y el 4 se va. Entonces, yo puedo decir que la tangente de 82 grados va a ser igual a 7 sobre 1, 7. Entonces, tangente de 82 grados es igual a 7. Entonces, esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si tangente de 4x menos 3y es igual a menos 3, y tangente de 4y menos 3x es igual a menos 2, me pide calcular tangente de x más y. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. A partir de estos datos yo tengo que obtener x más y para aplicar mi fórmula de suma de tangente. Entonces, ¿qué observo aquí? Yo observo aquí que hay 4x menos 3x. Eso obtengo. De ahí sale un x. Yo observo que 4y menos 3y también sale un y. Entonces yo puedo decir aquí que x está formado por un 4x menos 3x. Y que a su vez y está formado por un 4y menos 3y. Entonces, si sumo estos dos valores, obtendría x más y igual a 4x menos 3x más 4y menos 3y. Yo observo aquí que hay 4x menos 3y, entonces yo puedo agrupar este 4x con este menos 3y. Y también podría agrupar 4y menos 3x, o sea, 4y con menos 3x. Entonces, trabajando con las tangentes, yo tendría que la tangente de x más y va a ser igual a la tangente de 4x menos 3y. A su vez va a ser más 4y menos 3x. Entonces, ya he convertido, mira, el ángulo 4x menos 3y que lo tengo aquí, más 4y menos 3x que lo tengo aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es convertir en una suma de ángulos. Aplico mis fórmulas para ángulo compuesto. Entonces, yo tendría aquí que tangente de x más y va a ser igual a tangente de 4x menos 3y más 4y menos 3x. Voy a aplicar suma de ángulos para la tangente. Tendría tangente de 4x menos 3y, en este caso es más tangente de 4y menos 3x. Todo esto sobre 1 menos la multiplicación de ambas tangentes. Sería tangente de 4x menos 3y por tangente de 4y menos 3x.
4y menos 3x. Pero yo sé los valores de tangente 4x menos 3y es menos 3. Y tangente 4y menos 3x es menos 2. Entonces vamos a reemplazar. Entonces yo tendría acá reemplazando, tendría que tangente de x más y va a ser igual. Tengo tangente 4x menos 3y, eso vale menos 3. Más, tengo tangente 4y menos 3x, eso es menos 2. Todo esto sobre 1 menos tangente 4x menos 3y, eso vale menos 3. Todo esto por tangente 4y menos 3x, eso vale menos 2. Entonces yo tendría acá más por menos, menos. Sería menos 3 menos 2, menos 5. Y acá sería 1, sería menos 3 por menos 2, sería 6 positivo. Entonces acá yo tendría menos 5 sobre 1 menos 6, menos 5. Y menos 5 entre menos 5, eso simplemente va a ser 1. Entonces yo puedo decir que la tangente de x más y va a ser igual simplemente a 1. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, indica un valor de x si me dan que seno de x más coseno de x es igual a raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Para poder desarrollar este tipo de ejercicio tengo que recordar algo. El seno de suma de ángulos o diferencia de ángulos y el coseno de suma o diferencia de ángulos. Recordar que el seno de la suma o diferencia de dos ángulos es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo. Si es más menos, acá también se coloca más y menos. Sería el coseno ya también del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Este en el caso de suma de ángulos para un seno. Si a mí me mencionan suma o diferencia de ángulos para un coseno, esto viene a dar coseno del primero por el coseno del segundo. Si aquí es más menos, acá se invierte los signos, va a ser menos más. Tener presente, si acá es más, acá va a ser menos. Y si es menos, acá va a ser más. Y entonces sería, si ya tomé cosenos, tomaría ahora los senos. Sería seno de alfa por el seno de beta. Tenemos que recordar esto de mis fórmulas de ángulo compuesto. Como yo tengo seno de x más coseno de x, eso de ellos puede pertenecer a una suma o diferencia de ángulos para un seno o suma o diferencia de ángulos para un coseno. Para eso hay que eliminar esta raíz cuadrada de 2. Entonces yo tendría aquí que seno de x más coseno de x, dicen que esto es igual a raíz cuadrada de 2. Lo que puedo hacer aquí es a todo esto multiplicarlo por raíz cuadrada de 2. Entonces me quedaría raíz cuadrada de 2 multiplicado por seno de x más raíz cuadrada de 2 por coseno de x. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es 2. Ahora, hay que recordar algo. Recordamos algo. Tenemos que recordar que el seno de 45 grados es igual al coseno de 45 grados, cuyo valor numérico es raíz cuadrada de 2, todo esto sobre 2. Como acá yo observo que raíz cuadrada de 2 podría trabajar con el seno de 45 y el coseno de 45. ¿Qué le faltaría para que sea seno y coseno de 45 o coseno de 45? Dividirlo entre 2. Entonces lo que voy a hacer aquí es dividir entre 2. Entonces tendría raíz cuadrada de 2 seno de x más raíz cuadrada de 2 coseno de x. Todo esto va a ser entre 2. Esto va a ser igual a 2, también dividido entre 2. Entonces yo tendría acá raíz cuadrada de 2 sobre 2 multiplicado por seno de x. Más también aquí raíz cuadrada de 2 sobre 2. Estoy separando en la suma de dos fracciones. Raíz cuadrada de 2 entre 2 multiplicado por el seno de x. Esto va a ser igual a 2 entre 2. Eso va a ser igual a 1. Ahora,
Raíz cuadrada de 2 sobre 2, raíz cuadrada de 2 sobre 2, se es conocido, o es seno de 45 o es coseno de 45. De acuerdo al valor que yo le voy a asignar, voy a hallar si es suma de ángulos para un seno o suma o diferencia de ángulos para un coseno. Como acá tengo seno y coseno, por ejemplo, seno y coseno, cualquiera de ellos voy a tomar. Vamos a asumir que raíz cuadrada de 2 sobre 2 va a ser un seno de 45 grados. Para que se multiplique con este seno, y yo observo que voy a trabajar con los cosenos, con suma de ángulos de coseno. Y este raíz cuadrada de 2 sobre 2 lo voy a asumir como coseno de 45. Entonces, reemplazando yo tendría que seno de 45 grados por el seno de x más coseno de 45 grados por el coseno de x, esto es igual a 1. Ahora, observo seno por seno, coseno por coseno. ¿Cuál de ellos va a ser? Mira, seno por seno, coseno por coseno. Entonces, eso proviene de una suma o diferencia de ángulos para un coseno. Entonces, esto proviene de la suma de ángulos de un coseno. Entonces, todo esto va a venir de un coseno. La pregunta es, ¿qué ángulos se van a sumar? Observo que 45x, 45x. Entonces sería 45 y x. Tener presente algo. Si acá es más, en esta parte va a ser menos. Pero si acá es menos, en esta parte va a ser más. O sea, cambia de signo. Yo observo que acá es más. Entonces aquí en esta operación de ángulos va a cambiar de signo. Va a ser menos. Entonces yo puedo decir que coseno de 45 menos x va a ser igual a seno de 45 por seno de x más coseno de 45 por coseno de x. Y eso dicen que es igual a 1. Recordemos algo. ¿Coseno de qué ángulo va a ser igual a 1? Simplemente de 0 grados. Entonces yo voy a decir aquí que 45 grados menos x, eso va a ser igual a 0 grados. El x pasa al otro lado y tendría que el valor de x va a ser igual a 45 grados. Está como negativo, pasa como positivo y tendría que x va a ser igual a 45 grados. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si 3 sobre seno de x es igual a 5 sobre coseno de x, me piden calcular tangente de 45 más x. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. Entonces, a mí me dan que la tangente, o me piden hallar tangente 45 más x. Aplicando tangente de suma de ángulos, tendría aquí simplemente tangente del primer ángulo, o sea, tangente 45, más tangente de x. Todo esto va a ser sobre 1 menos la multiplicación de las tangentes. En este caso sería tangente 45 por tangente de x. Desarrollando esto tendría tangente 45 es 1 más tangente de x. Todo esto sobre 1 menos tangente 45 es 1. 1 por tangente de x simplemente es tangente de x. Entonces, para poder seguir desarrollando esto necesito saber el valor de la tangente de x. Entonces a esto le voy a llamar ecuación 1. ¿De dónde voy a obtener el valor de la tangente de x? Del dato que me dan. Entonces yo digo del dato. Tenemos de dato que 3 sobre seno de x es igual a 5 sobre coseno de x. A partir del seno de x con el coseno de x tengo que formar la tangente. Recordando identidades trigonométricas, yo sé que la tangente de x es un seno sobre coseno. Entonces hay que darle la forma a eso. Hay que dar la forma seno sobre coseno. Si acá tengo seno de x y acá tengo coseno de x, este seno pasaría a multiplicar aquí. Y este 5 lo mandaría a dividir. Entonces yo tendría aquí 3, este 5 pasaría a dividir. 3 sobre 5. Y el seno de acá pasa al otro lado. Pasaría a multiplicar a 5. Pero el 5 ya lo mandé aquí. Entonces queda simplemente como seno. Todo esto sobre coseno de x. Entonces yo qué puedo decir acá. Seno de x sobre coseno de x. Yo sé que eso es tangente de x. ¿Y eso cuánto es? Tangente de x se viene a ser 3 quintos.
Entonces ya puedo reemplazar en la ecuación número 1. Ya tengo el valor de la tangente de x. Entonces tendría que reemplazando yo tenía que tangente de 45 más x, esto era igual a 1 más tangente de x, todo esto sobre 1 menos tangente de x. Vamos a reemplazar, tendría 1 más tangente de x es 3 quintos, sería 3 quintos. Todo esto sobre 1 menos tangente de x, que viene a ser 3 quintos. Tendría 1 más 3 quintos. Recuerda, 5 pasa a multiplicar, sería 1 por 5, 5. Más 3 sería 8 quintos. Todo esto sobre, la misma idea abajo. 5 pasa a multiplicar, 5 por 1, 5. En este caso es menos 3. 5 menos 3 es igual a 2 sobre 5. Entonces lo que yo puedo hacer acá es extremos y medios. Entonces yo tendría aquí 8 por 5, lo mantengo, sobre 5 por 2. Porque lo dejé así para poder simplificar. 5 y 5 se van. Entonces a mí me quedaría 8 entre 2, 4. Porque me queda 8 sobre 2. Y 8 sobre 2 es igual a 4. Entonces la tangente de 45 más x es igual a 4. Esa es mi respuesta en la número 4. Ejercicio número 5. Me dicen, si seno de x más seno de y es igual a y coseno de x más coseno de y es igual a b, piden indicar el valor de coseno de x menos y. Entonces vamos a desarrollar ese ejercicio. A mí mencionan o me piden hallar coseno de x menos y. Es diferencia de ángulos para un coseno. Por fórmula yo sé que coseno de x menos y, eso va a ser igual a coseno de x por coseno de y. Como acá es menos, acá cambia con signo, va a ser más. Ahora sería seno de x por el seno de y. Entonces, para yo poder hallar el coseno de x menos y, tengo que saber el valor de coseno de x por coseno de y el valor de seno de x por el seno de y. Estos valores los tengo que obtener de aquí. Observemos algo aquí. Trato de buscar la forma coseno de x por coseno de y de esta suma de coseno de x más coseno de y. Tengo que buscar de esta suma una multiplicación entre ambos valores. ¿Cómo qué operación puedo usar para que estos valores se multipliquen? Lo que puedo hacer aquí es elevarlos a una potencia, en este caso al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, tendría el primero al cuadrado con el segundo al cuadrado y la multiplicación de ambos por 2. A partir de esa multiplicación puedo obtener este valor. De la misma forma acá, seno de x por seno de y. Seno de x más seno de y, si lo elevo al cuadrado, tendría el primero al cuadrado con el segundo al cuadrado y luego 2 veces la multiplicación de ambos. Y ya obtendría este valor. Entonces lo que voy a hacer es elevarlo al cuadrado a ambos valores. Entonces yo tendría aquí seno de x más seno de y, que esto es igual a. Lo que voy a hacer aquí es a ambos elevarlos al cuadrado. Entonces yo tendría seno de x al cuadrado, esto viene a ser binomio al cuadrado, sería seno al cuadrado de x más 2 veces la multiplicación de ambos. Seno de x por el seno de y. Todo esto más seno de y al cuadrado, sería seno al cuadrado de y. Esto va a ser igual simplemente a al cuadrado. Ahora vamos a trabajar con la suma de cosenos. Tendría que el coseno de x más coseno de y, esto es igual a b. De la misma forma, esto lo voy a elevar al cuadrado. Y b también se eleva al cuadrado. Entonces yo tendría acá binomio al cuadrado, sería coseno al cuadrado de x más 2 veces la multiplicación de ambos, sería coseno de x por el coseno de y más coseno de y elevado al cuadrado, simplemente coseno al cuadrado de y. Esto va a ser igual a b al cuadrado. Ahora, a esto voy a llamar ecuación número 1 y esto voy a llamar ecuación número 2. Lo que voy a hacer es sumar ecuación número 1 y ecuación número 2.
Vamos a sumar ecuación 1 con ecuación 2. Entonces sumemos. Tendría seno de x al cuadrado más 2 seno de x seno de y más seno al cuadrado de y. A esto le voy a sumar la ecuación número 2. Sería más coseno al cuadrado de x más 2 veces coseno de x por el coseno de y más coseno al cuadrado de y. Y esto va a ser igual. Estoy sumando este valor con lo de acá. Y eso va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Observemos algo aquí. Seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Y también aquí, seno al cuadrado de y con el coseno al cuadrado de y. Yo sé por identidades trigonométricas pitagóricas que seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, eso va a ser igual a 1. De la misma forma, más seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y, eso también va a ser igual a 1. Lo coloco de rojo. Entonces acá me quedaría más 2 veces seno de x por el seno de y, más 2 veces coseno de x por el coseno de y. Y esto va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Acá en lo que aplicamos identidades pitagóricas, ten presente que los ángulos para aplicar mi identidad pitagórica deben ser iguales. Si esto es x, acá también tiene que ser x. No vayas a cometer el error de sumar seno al cuadrado de x con coseno al cuadrado de y, que te salga 1. No, ten presente que los ángulos tienen que ser iguales para aplicar mis identidades trigonométricas. Entonces yo desarrollando esto tendría 1 más 1, 2, más 2 seno de x por el seno de y, más 2 coseno de x por el coseno de y. Y esto es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Ese 2 lo pasaría a restar. Y acá, como ambos valores tienen 2, factorizo. Entonces yo tendría acá que 2 por seno de x por el seno de y, más a esto le quito el 2 y me quedaría coseno de x por el coseno de y. Y esto va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado. Este 2 pasaría al otro lado como a restar. Ahora, voy a darle la forma aquí. Yo tengo que 2 sería por... Voy a colocar primero coseno de x, coseno de y. Sería coseno de x, coseno de y. Más seno de x por el seno de y. Y esto va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2. Recordar que el coseno de x por coseno de y más seno de x por seno de y, eso proviene de un coseno de la diferencia de x con y. O sea, coseno de x menos y va a ser igual a coseno de x coseno de y más seno de x seno de y. Recuerda, si acá es menos, acá va a ser más. Entonces, yo tendría aquí 2 veces coseno de x menos y, esto va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2. Como a mí me piden hallar coseno de x menos y, este 2 lo pasaría a dividir. Entonces tendría coseno de x menos y, esto va a ser igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2, todo esto sobre 2. Entonces, como a mí me pedían hallar coseno de x menos y, eso es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2, todo esto sobre 2. Entonces, esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, si 5 coseno de 53 menos x es igual a raíz cuadrada de 2 por el seno de 45 más x. Me pide hallar tangente de x. Entonces, vamos a desarrollar este ejercicio. Yo tengo que el 5 coseno de 53 grados menos x. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por el seno de 45 más x. Lo que voy a aplicar aquí es, en este caso, el coseno de diferencia de ángulos y aquí el seno de suma de ángulos. Entonces yo tendría acá que 5 lo va a multiplicar
por, apliquemos mis fórmulas para ángulo compuesto. Sería coseno de 53. En este caso, diferencia de ángulos para un coseno. Sería coseno de 53 por el coseno de x. Como acá es menos, acá cambia de signo, va a ser más. Ahora trabajo con el seno. Seno de 53 por el seno de x. Y esto va a ser igual, la misma idea, raíz cuadrada de 2. Lo que voy a tener acá es seno de 45 más x. Aplico mi fórmula para suma de ángulos para un seno. Entonces esto pongo acá. Sería seno de 45 por el coseno de x. Si acá es más, acá también va a ser más. Ahora si es seno de 45, ahora le toca hacer coseno de 45 por el seno del ángulo x. Entonces ya tengo la operación para mis ángulos compuestos. Vamos a reemplazar. Tendría que 5 multiplicado por el coseno de 53. Pero coseno de 53 es 3/500. Todo eso multiplicado por x. Más seno de 53 viene a ser, 4/5. Seno de 53 es 4/5. Todo eso multiplicado por el seno de x. Y esto va a ser igual a raíz cuadrada de 2. Raíz cuadrada de 2 multiplicado seno de 45, eso es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso por coseno de x. Más coseno de 45, que también es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Eso multiplicado por el seno de x. Entonces multiplicamos el 5 con cada uno de esos términos. Sería 5 por 3/5. 5 con 5 se eliminan y me quedaría simplemente 3 coseno de x. Más 5 por 4/5. Este 5 con este 5 se eliminarían. Me quedaría simplemente 4 por el seno de x. Esto va a ser igual. La misma idea, raíz cuadrada de 2, vamos a multiplicar a cada uno de estos valores. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 y sería 2 sobre 2, 1. Entonces simplemente sería coseno de x. Vamos a completarlo acá. Raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2 simplemente es 2. Todo esto sobre 2. Más raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 2, eso es 2. Todo esto sobre 2 por el seno de x. Entonces yo acá tendría 3 coseno de x más 4 seno de x. Esto va a ser igual 2 entre 2, 1. Simplemente coseno de x más 2 entre 2, 1. Simplemente seno de x. ¿Qué tendría aquí? Este seno lo pasaría a restar. Este 4 seno con el seno. Este seno lo paso a restar con el 4 seno. Sería 4 seno menos seno. Sería simplemente 3 seno de x. Y este 3 coseno de x lo pasaría al otro lado a restar. Para tener coseno de x menos 3 coseno de x sería menos 2 coseno de x. Pero a mí me pedían allá tangente. Recuerda, tangente aquí es igual. Recordar que tangente, por identidades trigonométricas, identidades por cociente, es igual a un seno de x sobre coseno de x. Entonces aquí voy a buscar la división seno sobre coseno. Como acá tengo seno de x, este coseno lo pasaría a dividir. Tendría que seno de x sobre este coseno pasaría a dividir. Coseno de x. Este 3 lo paso al otro lado. Si acá está multiplicando, pasa a dividir. Acá me quedó simplemente menos 2. Todo esto sobre 3. Pero a nosotros nos pedían hallar tangente de x. Entonces seno de x sobre coseno de x, eso es igual a tangente de x. Y esto va a ser igual simplemente a menos 2 tercios. Entonces ya tengo la respuesta para el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dice, del gráfico calcular tangente de θ. Entonces tengo el gráfico, un triángulo rectángulo, me piden hallar la tangente del ángulo θ. Para yo poder hallar una tangente del ángulo θ, necesito que este ángulo esté dentro de un triángulo rectángulo. Pero el ángulo θ está dentro de un triángulo que no es rectángulo. Entonces tendremos que mover este ángulo y meterlo dentro de un triángulo rectángulo. Lo que yo puedo hacer aquí es relacionar este ángulo con otros ángulos que voy a agregar. Por ejemplo, a este ángulo yo le agrego alfa.
Este ángulo alfa pertenece a un triángulo rectángulo, o sea, acá no hay problema. Y por ejemplo yo le agrego el ángulo aquí beta. Yo observo que el ángulo beta también está dentro de un triángulo rectángulo. Entonces voy a hacer una relación entre alfa, teta y beta. Yo recuerdo, por la tercera propiedad de los triángulos, que la suma de dos ángulos internos, mira, el ángulo alfa, que es un ángulo interno para este triángulo. El ángulo alfa con este ángulo teta, que también es un ángulo interno para este triángulo, la suma de estos dos ángulos, obtengo el ángulo externo a dicho triángulo, que viene a ser beta. Entonces yo puedo decir que alfa más teta va a ser el ángulo externo que vale beta. Entonces ya tengo una relación con ángulos. Este ángulo alfa lo pasaría al otro lado. Yo tendría que teta va a ser igual a beta menos alfa. Pero a mí me piden hallar tangente teta, entonces a partir de esta relación voy a hallar la tangente teta. Como a mí me piden hallar tangente teta, simplemente este ángulo le agrego la tangente, sería tangente de teta. Y esto va a ser igual a la tangente de la resta de estos dos ángulos, tangente de beta menos alfa. Tener presente aquí que del gráfico yo puedo saber la tangente de alfa y la tangente de beta. Entonces yo digo del gráfico, vamos a saber cuánto vale la tangente de alfa. La tangente de alfa para mi gráfico sería cateto opuesto sobre adyacente. Cateto opuesto vale 3 y adyacente sería 3 más 2, 5. También puedo hallar la tangente del ángulo beta, que lo tengo aquí. Como está dentro de un triángulo rectángulo no hay problema. Tangente beta, cateto opuesto sobre adyacente, sería 3 sobre 2. Entonces, como ya tengo la tangente de alfa y la tangente de beta, puedo desarrollar aquí. Yo tengo acá una diferencia de tangentes. Entonces, yo puedo decir aquí que tangente de teta va a ser igual a tangente de beta menos alfa. Vamos a aplicar mi fórmula para la tangente de diferencia de un ángulo. Yo tengo acá, si está restando los ángulos, simplemente tomo tangente de beta, si acá es menos, sería menos, tangente de alfa. Todo esto sobre, en este caso sería 1, como acá es menos, acá va a ser ahora más. Y sería la multiplicación de dichas tangentes. Sería tangente de beta por tangente de alfa. Como ya sé cuánto vale tangente de alfa y tangente de beta, reemplazo. Sería acá tangente de beta vale 3 medios. Menos tangente de alfa es 3 quintos. Todo esto sobre 1 más tangente de beta que vale 3 medios. Tangente de alfa que es 3 quintos. Sigamos operando. Como tengo 3 medios menos 3 quintos, multiplicamos en aspa, sería 5 por 3, sería 15, menos 2 por 3, 6. Todo esto sobre 2 por 5, 10. Todo esto sobre 1 más 3 por 3, 9, y 2 por 5, 10. Entonces yo tendría aquí 5 menos 6, 9 sobre 10. Todo esto sobre 10, pasaría a multiplicar, sería 10 por 1, 10, más 9, 19. Todo esto sobre 10. Si tú aplicas extremos y medios, se va a simplificar el 10. Yo lo hago de frente. Simplifico el 10. ¿Por qué estoy simplificando? Tener presente que esto es una división de fracciones, donde el 10 está en el denominador en la parte superior y el 10 está en el denominador de la parte inferior. Si están en el mismo denominador, en este caso, simplemente simplifico. Y me quedaría 9 sobre 19. Entonces, a mí me piden hallar la tangente teta, que va a ser igual a 9 sobre 19. Entonces, eso va a ser la respuesta en el ejercicio número 7.